En el episodio de hoy, nos sumergimos en encuentros impactantes con 5 arrogantes Karens que se enfrentaron a los animales equivocados y pagaron con sus vidas. De una educadora que se acerca demasiado a un alligator protector, hasta una cazadora de ofertas cuya visita al zoológico termina en tragedia. Pero primero comenzamos en Oklahoma, donde ignorar las barreras de seguridad en un santuario de grandes felinos terminó de manera fatal. Era el 18 de marzo de 2023, cuando ocurrió una tragedia en una granja privada de animales exóticos en las suaves colinas cerca de Wynwood, Oklahoma. La extensa instalación de aproximadamente 80 hectáreas estaba rodeada de cercas de alambre con púas y carteles de advertencia, y albergaba docenas de grandes felinos en recintos, con refugios de concreto, plataformas elevadas y formaciones rocosas artificiales. El terreno estaba en funcionamiento desde hacía más de 15 años y se dirigía a clientes adinerados que buscaban encuentros exclusivos con depredadores. Leslie Hartman, una diseñadora de interiores de 41 años de Scottsdale, Arizona, había convencido a su reacio esposo para reservar este tour exclusivo durante su viaje de fin de semana. Conocida por su personalidad exigente, su táctica de negociación insistente y su tendencia a ignorar reglas incómodas, Leslie había solicitado específicamente acceso a áreas que normalmente estaban cerradas al público. Había investigado a fondo la instalación y descubrió que con tarifas adicionales se podía obtener una mirada detrás de las escenas. El propietario de la granja fue inicialmente reacio, pero fue persuadido por el generoso pago extra de Leslie para permitir un recorrido especial por las áreas restringidas. El tigre de Bengala, un imponente macho de 180 kilogramos llamado Can, representaba uno de los depredadores más impresionantes de la naturaleza. Estos cazadores de élite tienen una fuerza de mordida de más de 1000 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para aplastar cráneos humanos y romper huesos. Sus poderosas patas traseras generan una enorme fuerza de salto, con la que pueden saltar hasta 9 metros de distancia. Al mismo tiempo, poseen garras retráctiles que pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo y sirven para sujetar y desgarrar carne. A pesar del hecho de que Can fue criado a mano desde las 6 semanas de edad y pasó 7 años en cautiverio, conservó cada instinto mortal que le fue inculcado a través de millones de años de evolución. Sus ojos color ámbar podían percibir movimientos a varios cientos de metros de distancia, mientras que su oído agudo captaba incluso sonidos inaudibles. Mientras la exclusiva visita guiada por los diferentes recintos avanzaba, Leslie se volvía cada vez más impaciente con las normas de seguridad, las distancias prescritas y los constantes recordatorios de no cruzar las barreras. Cuando se acercaron al recinto de Can, el guía explicó que este recinto estaba completamente cerrado debido a recientes cambios de comportamiento del tigre, incluyendo una creciente agresión territorial y reacciones impredecibles ante la presencia humana. Leslie desestimó estas advertencias con su típica arrogancia, afirmando que había observado grandes felinos en instalaciones de todo el país y entendía sus patrones de comportamiento mejor que los visitantes comunes. Mientras el guía respondía a preguntas de otros participantes, Leslie notó una puerta de mantenimiento en el recinto de Can que los empleados habían dejado ligeramente abierta. Sin dudarlo, se deslizó por la abertura y caminó con confianza hacia el centro del recinto. Can, que estaba a unos 45 metros de distancia a la sombra bajo un refugio de concreto, notó de inmediato la intrusión no autorizada. Su imponente figura se levantó silenciosamente, mientras sus ojos color ámbar se enfocaban con un enfoque depredador en la intrusa. Los instintos de caza del tigre se activaron cuando se movió con precisión calculada. Cada pata acolchada se posó silenciosamente en el suelo mientras acortaba la distancia. Leslie, que no era consciente del peligro que se acercaba y confiaba en su supuesta experiencia, continuó adentrándose en el territorio de Can, de espaldas al depredador que se aproximaba. Can atacó con velocidad relámpago y fuerza devastadora. Lanzó todo su peso corporal de aproximadamente 180 kilogramos contra la espalda de Leslie y la arrojó con un impacto que rompía huesos de cara al suelo duro y compactado. Sus poderosas mandíbulas agarraron inmediatamente su cuello desprotegido con fuerza catastrófica. Colmillos de 4 centímetros de largo perforaron directamente la arteria carótida y destrozaron las vértebras cervicales. Mientras el cuerpo de Leslie se estremecía bajo el peso del tigre, las garras afiladas como navajas de Can rasparon repetidamente sus hombros y la parte superior de la espalda. Cortaron ropa, piel y músculos antes de llegar al hueso.
La sangre brotaba de numerosas heridas punzantes, mientras las mandíbulas del tigre mantenían su agarre mortal, cortando completamente grandes vasos sanguíneos y causando lesiones internas masivas. El ataque duró menos de 30 segundos, pero el daño fue inmediatamente mortal. Los empleados del rancho acudieron con extintores y equipo de emergencia y pudieron empujar a Khan de regreso a su refugio. Pero Leslie ya había sucumbido a su grave pérdida de sangre, la lesión en la columna vertebral y el daño masivo en los tejidos. Los servicios de emergencia declararon a Leslie muerta en el lugar de los hechos, tras constatar la ausencia de signos vitales. Los investigadores estatales concluyeron que Leslie había violado varias normas de seguridad al entrar sin autorización en el área restringida. El rancho se enfrentó a críticas públicas más intensas por parte de organizaciones de protección animal, pero las autoridades concluyeron que el comportamiento intencionado de Leslie condujo directamente al incidente mortal. Su familia publicó una breve declaración en la que pedía privacidad durante su duelo, mientras que los activistas exigían nuevamente controles más estrictos en instalaciones privadas con animales exóticos. La historia de Leslie Hartman mostró cuán mortal puede ser la arrogancia cuando se ignoran las barreras de seguridad. Para Cheryl Ann Braddock no fueron depredadores en cautiverio, sino los reptiles prehistóricos de Florida, los que le costaron la vida debido a su exceso de confianza. Era el 2 de mayo de 2022 cuando Cheryl Ann Braddock estacionó su Honda Accord plateado en el aparcamiento de grava, a lo largo de la Loop Road, en el Big Cypress National Preserve. La directora de escuela recientemente jubilada, de 67 años, había decidido pasar su recién ganada libertad explorando el corazón salvaje de los Everglades. Un proyecto que había planeado durante décadas mientras lidiaba con estudiantes difíciles en Nápoles. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el paisaje pantanoso de hierba de sierra, y el aire estaba cargado de humedad, y el olor terroso de la vegetación en descomposición. Cipreses, cubiertos de musgo español, bordeaban el oscuro canal que corría paralelo a la carretera. Sus raíces nudosas desaparecían en el agua de color té negro. Varios letreros de advertencia amarillos estaban a lo largo del camino. Sus letras gruesas advertían en inglés y español sobre peligro, caimanes. Pero Cheryl Ann apenas les echó un vistazo cuando abrió la puerta del coche y liberó a su enérgico Cocker Spaniel Rusty. Había recorrido este tramo innumerables veces durante su época escolar, en excursiones de fin de semana, para despejarse del estrés administrativo. El caimán americano es uno de los depredadores más exitosos de la naturaleza y ha experimentado pocos cambios en más de 200 millones de años. Estos depredadores pueden llegar a medir hasta 4,3 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos, mientras que las hembras típicamente alcanzan una longitud de 2,4 a 3 metros. Sus poderosas mandíbulas contienen entre 74 y 80 dientes afilados como cuchillos, que no sirven para masticar, sino para sujetar, y pueden ejercer una fuerza de mordida de más de 2.900 libras por pulgada cuadrada. Durante la temporada de anidación de abril a julio, las hembras de los alligatores son extremadamente territoriales y agresivas. Defienden sus nidos con una determinación mortal. Construyen sus nidos con material vegetal y barro cerca de fuentes de agua, y los vigilan atentamente hasta que sus crías eclosionan. Estos supervivientes prehistóricos pueden permanecer inmóviles durante horas, perfectamente camuflados en el agua turbia, esperando el momento ideal para sorprender a presas desprevenidas. Cheryl Ann se dirigió con confianza hacia la orilla del canal, marcada por su larga autoridad como educadora y una fe inquebrantable en su propio juicio. Rusty corrió adelante. Su correa se arrastraba detrás de él mientras olfateaba emocionado al borde del agua. Un pescador solitario que había lanzado su caña desde un puente cercano le gritó una advertencia. Él sugirió mantener distancia del agua y controlar a su perro. Cheryl Ann se giró bruscamente. Su voz tenía el mismo tono severo con el que había reprendido a innumerables estudiantes en su carrera de 40 años. Explicó que, como residente de toda la vida en Florida, era muy capaz de evaluar la situación por sí misma. Su actitud condescendiente reflejaba décadas en las que había sido la máxima autoridad en cada sala que pisaba. El ataque llegó sin previo aviso. En el momento en que Cheryl Ann se agachó para recoger la correa de Rusty, una hembra de caimán de 2,4 metros de largo salió del agua turbia con una velocidad aterradora. Las poderosas mandíbulas del reptil atraparon la pierna derecha de Cheryl Ann justo debajo de la rodilla.
y su hueso se rompió audiblemente bajo la enorme presión. Los dientes de la aligatora perforaron su piel y el tejido muscular, causando profundas heridas desgarradas que comenzaron a sangrar profusamente de inmediato. El grito de Cheryl Ann cortó el aire húmedo y cálido mientras intentaba instintivamente liberarse. Pero el agarre de la alligatora se hizo aún más fuerte. Los instintos primitivos del depredador se habían activado por la amenaza percibida a su nido cercano, que se escondía entre los juncos a solo 6 metros de Cheryl Ann. El depredador realizó entonces su característico giro mortal. Un movimiento de rotación violento diseñado para desorientar a la presa y causar lesiones masivas. Cheryl Ann fue arrancada de sus pies y arrastrada hacia el agua más profunda. Su cuerpo giraba sin control mientras la aligatora giraba con precisión mecánica. La rotación desgarró la musculatura de sus piernas y causó graves lesiones internas mientras era arrastrada bajo la superficie del agua. El agua llenó sus pulmones mientras luchaba desesperadamente, pero el agarre implacable del caimán y la desorientadora rotación hicieron imposible cualquier escape. La muerte giratoria duró casi 1 minuto antes de que la caimán arrastrara su cuerpo inerte hacia un conducto sumergido y donde típicamente guarda su presa para más tarde. Rusty huyó a la vegetación circundante. Sus ladridos de pánico resonaron por la reserva. El pescador llamó inmediatamente al número de emergencia 911. Sus manos temblaban mientras describía la escena cruel al operador de emergencias. Equipos de rescate y salvamento llegaron en un plazo de 30 minutos, pero el cuerpo de Cheryl Ann fue encontrado 4 horas después, parcialmente sumergido cerca del conducto de concreto donde la alligator la había dejado. Funcionarios de vida silvestre confirmaron que la alligator atacante era una hembra anidante que defendía su territorio durante el pico de la temporada de cría. La investigación reveló que Cheryl Ann había entrado inadvertidamente en la zona crítica de defensa, lo que desencadena un comportamiento agresivo maternal en los caimanes que anidan. El incidente llevó a nuevas demandas de una aplicación más estricta de las regulaciones de protección de la vida silvestre en los Everglades. La hermana de Cheryl Ann publicó una breve declaración en la que pidió privacidad durante su duelo, pero al mismo tiempo reconoció que su hermana siempre había sido obstinada y a veces excesivamente independiente. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida inició una investigación del ataque y finalmente concluyó que la alligator había actuado de acuerdo con su comportamiento natural de defensa. Los guardaparques locales reforzaron sus patrullas a lo largo de la Loop Road e instalaron señales de advertencia adicionales. El trágico evento sirvió como un recordatorio impactante de que incluso los residentes de toda la vida de Florida pueden subestimar la fuerza mortal de los depredadores principales de su estado. La historia de Cheryl Ann Braddock mostró cuán mortal puede ser el exceso de confianza frente a una madre alligator protectora. Para Martha Doyle, en cambio, un desvío curioso por las montañas de Tennessee significó un encuentro directo con otra madre decidida, que quería defender a su cría. Era el 14 de octubre de 2023, cuando Martha Doyle se aventuró en el remoto interior del Parque Nacional Great Smoky Mountains en Gatlinburg, Tennessee. La bibliotecaria de escuela primaria de 50 años de Lexington, Kentucky, se había jubilado recientemente después de 32 años de servicio, y ahora buscaba soledad entre las crestas montañosas teñidas de otoño. Densos bosques de hojas se extendían interminablemente sobre el terreno montañoso, cuyas copas brillaban en rojo y dorado, filtrando la luz de la tarde en patrones parpadeantes sobre el suelo del bosque. Martha había optado conscientemente por un sendero no marcado y se basaba en un mapa topográfico desgastado de los años 80 que prometía un atajo pintoresco a través de un terreno menos transitado. Su naturaleza independiente y curiosidad por caminos inexplorados le habían servido bien en la vida, aunque los guardaparques regularmente advertían a los visitantes que permanecieran en los senderos designados durante la temporada activa de osos. Los osos negros son la especie de oso más extendida en América del Norte, y las Great Smoky Mountains albergan una de las densidades de población más altas en el este de los Estados Unidos. Las hembras adultas pesan típicamente entre 57 y 82 kilogramos, mientras que sus fuertes extremidades pueden acelerarlas a velocidades de más de 48 kilómetros por hora. Estos omnívoros poseen habilidades excepcionales para trepar y un sentido del olfato que es 50 veces más fuerte que el del ser humano. Durante los meses de otoño, los osos entran en la llamada hiperfagia, una fase de alimentación en la que acumulan grandes reservas de grasa para la hibernación.
Las madres oso con crías se vuelven especialmente agresivas en este tiempo, ya que deben proteger a sus descendientes y al mismo tiempo asegurar suficiente alimento. Sus instintos maternales desencadenan reacciones de defensa inmediatas cuando los humanos invaden su radio de peligro percibido, típicamente unos 45 metros. Marta llevaba 3 horas de camino cuando llegó a una estrecha cresta, a unos 3 kilómetros del sendero marcado más cercano. A través de un claro entre altos robles, descubrió a un pequeño osesno negro, de unos 6 meses de edad, que buscaba concentrado insectos y larvas en un tocón en descomposición. La cría parecía estar enfocada en su búsqueda de alimento y aparentemente no percibía su presencia. Marta supuso que la madre osa estaba en otro lugar, tal vez buscando comida o descansando en una cueva lejana. Silenciosamente sacó una barra de cereal de su mochila y se agachó detrás de un tronco caído, con la esperanza de poder observar el comportamiento de la cría de cerca. El dulce aroma de su merienda atrajo de inmediato la atención del osesno, que levantó la cabeza y emitió una serie de sonidos emocionados. Solo unos segundos después, una osa negra de 73 kilogramos irrumpió con fuerza explosiva a través de la maleza. La madre osa se había mantenido a menos de 30 metros de distancia, oculta detrás de densos arbustos de rododendro. Sus orejas estaban pegadas al cráneo cuando identificó a Marta como una amenaza para su cría. El ataque de la osa cubrió la distancia en menos de 4 segundos. Sus poderosas patas traseras la impulsaron hacia adelante con un ímpetu destructivo. Marta dejó caer la barra de cereal y corrió hacia el árbol más cercano al que podía trepar, un nogal americano adulto con ramas bajas. Sus botas de senderismo resbalaron en la pendiente cubierta de hojas mientras se aferraba desesperadamente a la primera rama, que se encontraba a unos 2,5 metros sobre el suelo. La osa golpeó la parte baja de la espalda de Marta con enorme fuerza. Su presión de mordida de alrededor de 28 kilogramos por centímetro cuadrado destrozó vértebras y cortó la médula espinal. El cuerpo de Marta se aflojó cuando cayó de cara al suelo del bosque. Las garras de la osa, cada una de más de 5 centímetros de largo, rasgaron el torso de Marta, perforaron sus pulmones y causaron hemorragias internas masivas. La osa continuó su ataque durante casi 2 minutos, mordiendo varias veces el cuello y el cráneo de Marta, destrozando las vértebras cervicales y causando lesiones cerebrales mortales. El ataque terminó solo cuando la madre osa estuvo convencida de que la amenaza había sido eliminada y se retiró, llevándose a su cría del lugar de los hechos. Guardabosques descubrieron los restos de Marta 4 días después, tras el reporte de su hermana sobre su regreso tardío. Su spray para osos sin usar aún estaba en su cinturón y su diario contenía observaciones detalladas sobre avistamientos de osos a lo largo de su ruta de senderismo. La Agencia de Recursos de Vida Silvestre de Tennessee llevó a cabo una breve investigación y concluyó que Marta había violado varios protocolos de seguridad, entre ellos acercarse a la fauna y caminar sola en áreas de alto riesgo. Su familia estableció una beca conmemorativa para programas de educación sobre la naturaleza, con énfasis en la protección y seguridad de la vida silvestre. El incidente llevó a la administración del parque a ampliar los programas de educación sobre la seguridad con osos y a colocar señales de advertencia adicionales a lo largo de senderos populares. La muerte de Marta fue el tercer ataque mortal de osos en las Great Smoky Mountains en 15 años. Un claro recordatorio de la importancia crucial de mantener una distancia segura de los animales salvajes y llevar disuasivos adecuados. Grupos locales de senderismo organizaron caminatas conmemorativas en honor a Marta y aprovecharon el trágico evento para informar a otros entusiastas de la naturaleza sobre la naturaleza impredecible de los animales salvajes y las consecuencias devastadoras que puede tener subestimar sus instintos de protección. La trágica pérdida de Marta Doyle no sería el último encuentro mortal con animales salvajes en ese año. Solo 9 meses antes, Linda Mayfield había enfrentado su propia confrontación mortal durante una excursión del Día de la Independencia en el Parque Nacional de Yellowstone. Era el 4 de julio de 2022 cuando Linda Mayfield encontró su destino en la vasta naturaleza del Valle de Hayden en el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las doradas praderas cuando la furgoneta de su grupo de viaje llegó al mirador previsto. Vapor se elevaba de las fuentes termales cercanas, formando una niebla etérea que danzaba sobre el suelo del valle. Linda, una consultora empresarial de 52 años de Chicago, se había unido a este tour de verano para vivir una aventura más allá de las habituales salas de reuniones. Su personalidad asertiva y décadas de experiencia dirigiendo reuniones de negocios
La habían convertido en una mujer acostumbrada a imponer su voluntad, a menudo ignorando las normas de seguridad que consideraba una burocracia innecesaria. El guía turístico posicionó al grupo a la distancia recomendada de alrededor de 90 metros de una manada de bisontes americanos pastando. Estos animales masivos, que pesan hasta 900 kilogramos. Los bisontes son los mamíferos terrestres más grandes de América del Norte y se encuentran entre los animales salvajes más peligrosos en Yellowstone. A pesar de su comportamiento tranquilo al pastar, los bisontes son impredecibles. Pueden correr hasta 56 kilómetros por hora y poseen una enorme fuerza en sus musculosos hombros, así como cuernos afilados, especialmente durante la época de apareamiento o al defender su territorio. Los toros muestran un comportamiento agresivo. Su mala vista los hace asustarse fácilmente, percibiendo cualquier figura que se acerque como una amenaza potencial. Linda se frustraba cada vez más mientras miraba a través de sus binoculares y otros turistas tomaban fotos desde lejos, murmurando para sí misma que quería una experiencia real en lugar de solo mirar desde la distancia. Se separó del grupo y se dirigió directamente hacia la manada. El guía turístico le gritó advirtiéndole, pero Linda lo ignoró por completo. Su actitud segura del mundo empresarial superó cualquier precaución básica al tratar con la naturaleza. Se acercó a unos 6 metros de un enorme bisonte macho y levantó su teléfono móvil para hacerse un selfie con el animal de fondo. La cabeza del bisonte se levantó bruscamente del pasto. Sus oscuros ojos fijaron la figura de Linda que se acercaba. Su masivo cuerpo se tensó al percibir la amenaza. Sin previo aviso, el animal de 820 kilogramos bajó la cabeza y cargó con fuerza explosiva. Linda se dio la vuelta para huir, pero sus suelas de cuero no encontraron tracción en la hierba húmeda de la mañana. Resbaló y cayó de cara, mientras el toro cubría la distancia en cuestión de segundos. El cuerno curvado del bisonte perforó la espalda de Linda entre los omóplatos. La punta afilada penetró profundamente en su cavidad torácica. El impacto la levantó del suelo antes de que la masiva cabeza del animal diera un violento tirón, desgarrando órganos vitales. Al caer al suelo, las patas delanteras del toro pisotearon su caja torácica, rompiendo huesos con un crujido enfermizo que resonó por el valle. Después se retiró el animal y regresó a la manada, mientras Linda permanecía inmóvil en la hierba empapada de sangre. Los guardaparques llegaron pocos minutos después de las frenéticas llamadas por radio, pero las heridas de Linda eran mortales. La herida del cuerno había perforado su pulmón y su corazón, mientras que el pisoteo había causado hemorragias internas masivas y numerosas fracturas. Los compañeros de viaje estaban en estado de shock. Muchos necesitaron atención psicológica después de presenciar el brutal ataque. Una investigación confirmó que Linda había violado las normas del parque al acercarse a los animales salvajes dentro de la distancia de seguridad establecida. Su familia publicó una breve declaración en la que pedía privacidad y al mismo tiempo expresaba la esperanza de que otros aprendieran de esta tragedia. El incidente llevó a la administración del parque a revisar los protocolos de seguridad y a reforzar las patrullas de los guardabosques en las zonas de observación más concurridas. El ataque desató un amplio debate en las redes sociales sobre la responsabilidad personal versus las medidas de protección en los parques nacionales. Expertos en vida silvestre utilizaron el caso de Linda como ejemplo didáctico y enfatizaron que los bisontes hieren a más personas en Yellowstone que cualquier otro animal, principalmente cuando los visitantes ignoran las directrices de seguridad vigentes y se acercan demasiado para tomar fotos. También la empresa de viajes endureció sus normas de supervisión tras el incidente. La muerte de Linda se convirtió en parte de una tendencia preocupante de encuentros fallidos con la vida silvestre en los parques nacionales de los Estados Unidos. Las estadísticas mostraron que las lesiones de visitantes por grandes mamíferos habían aumentado un 30% en los últimos 5 años. La mayoría de los incidentes se atribuyeron a turistas que buscaban un contacto cercano con la fauna para las redes sociales. Las administraciones de parques en todo el país comenzaron a introducir nuevos programas educativos y a reforzar la aplicación de las reglas de distancia para la observación de la fauna. La tragedia destacó también la peligrosa mentalidad de considerar a los animales salvajes como motivos fotográficos, en lugar de enfrentarlos con el respeto necesario como depredadores impredecibles. El trasfondo profesional de Linda, que le había servido bien en las salas de conferencias de grandes empresas, resultó ser completamente insuficiente ante la violencia cruda de las criaturas más poderosas de la naturaleza en su hábitat natural. En su certificado de defunción, la causa de la muerte se registró como lesiones internas masivas debido a un ataque de bisonte.
Linda fue la tercera víctima mortal en Yellowstone ese verano. El incidente ocurrió durante la temporada alta, cuando el parque recibe mensualmente más de 900,000 visitantes. Muchos de ellos sin conocimientos sobre los protocolos de protección de vida silvestre y atraídos por imágenes en redes sociales de animales aparentemente mansos. La historia de Linda Mayfield fue un recordatorio trágico de lo rápido que los gigantes de la naturaleza pueden volverse mortales si se ignoran los límites de seguridad. Sin embargo, en el caso de Helen Crowley, no fue la naturaleza salvaje la que llamó, sino la puerta sin cerrar de un cruce de calles, lo que la llevó a dar un paso demasiado lejos. Era el 23 de septiembre de 2023, cuando Helen Crowley entró al Parque Safari Wild Wonders en las afueras polvorientas de Branson, Missouri. La atracción de carretera se encontraba entre una venta de fuegos artificiales y una gasolinera abandonada. Su descolorido cartel prometía encuentros auténticos con animales salvajes a mitad de precio de los zoológicos legítimos. Oxidadas cercas de eslabones rodeaban recintos desgastados, en cuyo concreto había grietas por las que crecía maleza. La instalación se operaba con personal mínimo y máximo beneficio. Se ahorraba en todos los aspectos para mantener la reputación de destino económico. Helen, una asesora fiscal jubilada de 63 años de Fort Worth, había conducido 3 horas para visitar este lugar, después de leer reseñas en línea que alababan el trato práctico con los animales. Ella sostenía firmemente su cupón de descuento. Había decidido conscientemente no visitar las atracciones más caras en Branson, ya que creía que la mayoría de las normativas de seguridad no eran más que tonterías burocráticas para sacar dinero a los clientes honestos. Su difunto esposo Robert a menudo le había advertido que su carácter terco algún día la metería en serios problemas. Pero Helen había desestimado sus preocupaciones tan a la ligera como ahora las normas de seguridad vigentes. La amarga ironía no pasó desapercibida para sus amigos en casa. Sabían muy bien que Helen en su vida profesional seguía meticulosamente cada normativa fiscal, mientras que en la vida cotidiana ignoraba por completo las reglas básicas de seguridad. Décadas de comportamiento ahorrativo y su inquebrantable convicción de que las reglas solo eran para personas que no sabían mejor, habían moldeado su enfoque hacia muchas situaciones de la vida en la jubilación. El león africano merodeaba inquieto en su estrecho recinto, un majestuoso pero envejecido felino, cuya melena dorada había perdido su brillo a lo largo de los años debido a las deficientes condiciones de cautiverio. Estos superdepredadores, que pesan hasta 190 kilogramos, poseen una fuerza de mandíbula de alrededor de 45 kilogramos por centímetro cuadrado y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en sprints cortos. Su comportamiento territorial sigue siendo muy marcado incluso en cautiverio. Se desencadena por movimientos repentinos o amenazas percibidas en su territorio. Los leones en recintos estrechos a menudo desarrollan una agresividad aumentada debido al estrés y la falta de estímulos, lo que los hace especialmente peligrosos para personas sin experiencia. Helen se acercó al recinto de los leones esperando la experiencia exclusiva que se había anunciado en línea, pero solo encontró una vista estándar a través de barrotes reforzados con pintura descascarada y manchas de óxido. Cada vez más molesta, confrontó al único empleado, un estudiante universitario que estaba más ocupado con su teléfono móvil que con las normas de seguridad para los visitantes. Ella exigió acceso a la verdadera experiencia con leones por la que había pagado y sostuvo que el manejo adecuado de los animales consistía simplemente en proyectar confianza. Después de todo, había domado con éxito perros grandes toda su vida. Cuando el empleado se alejó brevemente para llenar el cuenco de agua, dejó la puerta de servicio descuidadamente abierta, distraído por un mensaje de texto de su novia. Helen notó la abertura de inmediato y, sin dudarlo, se deslizó por la puerta sin cerrar hacia el recinto del león. Se movió lentamente hacia el masivo depredador, con la firme convicción de que su tranquila presencia le señalaría superioridad. Al fin y al cabo, consideraba al león solo como un gato doméstico sobredimensionado, que había sido ablandado por personal inexperto. Las orejas del león se pegaron al cráneo cuando este extraño humano entró en su espacio. Sus ojos color ámbar seguían cada uno de sus movimientos con un enfoque depredador. Helen continuó su camino mientras murmuraba palabras tranquilizadoras sobre su experiencia con perros grandes. Interpretó completamente mal las señales de advertencia del animal, confundiéndolas con curiosidad en lugar de creciente agresión. Los músculos del león se tensaron cuando su instinto territorial se activó. Un gruñido profundo se formó en su pecho, que Helen erróneamente tomó por un ronroneo. Su cola comenzó a agitarse violentamente, otra clara señal de advertencia que ella no reconoció. Sin ninguna advertencia, se lanzó hacia adelante con una velocidad devastadora.
Los aproximadamente 4,5 metros entre él y Helen los cubrió en menos de 2 segundos. Sus enormes zarpas golpearon el pecho de Helen con una fuerza que rompía huesos y la lanzaron de espaldas al concreto, rompiendo varias costillas. Sus mandíbulas se cerraron con presión hidráulica en su garganta, cortando instantáneamente la arteria carótida, mientras sus garras destrozaban su torso, perforando órganos vitales y causando hemorragias internas masivas. El ataque duró solo unos momentos antes de que el personal con equipo de sedación llegara, pero para ese momento Helen ya había sucumbido a sus graves heridas. Pérdida masiva de sangre y traumas catastróficos en el área del cuello y la cavidad torácica. El Ministerio de Agricultura de Missouri inició de inmediato una investigación contra el Wild Wonder Safari Park y encontró numerosas violaciones de seguridad y requisitos de personal inadecuados que crearon las condiciones para esta tragedia evitable. La instalación se enfrentó a la posibilidad de un cierre permanente, mientras que la familia de Helen presentó una demanda contra los operadores por negligencia grave y homicidio involuntario. Organizaciones de protección animal exigieron controles más estrictos para instalaciones privadas de animales salvajes y capacitaciones de seguridad obligatorias para todo el personal. Si estos encuentros impactantes aún no te han estremecido lo suficiente, haz clic ahora en el siguiente video para otra situación impactante con animales salvajes que te dejará sin aliento.